Imagínate que solo por el hecho de ser mujer esté mal visto que tengas tus propias ideas y pensamientos, que tengas que tomar una decisión entre un matrimonio obligatorio o el encierro en un convenio, el que toda tu vida tus ideas sean suprimidas y limitadas y que unos años después seas una de las que impulsaron el feminismo y la cultura de América Latina, una de las precursoras de esta. Sí, esa es Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer, un pensamiento adelantado a su época, que por desgracia no pudo brillar en su momento, pero que al día de hoy sigue brillando y esperemos que siga brillando. Y junto a mis compañeros analizaremos los cinco pilares que para nosotros es Sor Juana Inés de la Cruz. El aprender y el saber, la doble moral, el racionalismo puro, la mezcla de la identidad y el eco en las calles. Al igual que también nuestra postura, la cual consideramos que es una postura bastante favorable o a favor de los pensamientos de Juan Inés de la Cruz, ya que ella buscaba darle ese valor, ese derecho al conocimiento, a la expresión a la mujer o a las personas generalmente suprimidas, al igual que también a las comunidades, a las culturas indígenas, al igual que demostrar el trato desigualitario entre el hombre y la mujer que había en ese momento, mostrándonos una realidad detrás de esa falsa realidad que había. Una pensadora encerrada en muros, como se podría decir. Para Sor Juana, la mente no tenía sexo. Como dijo la monja, ella no pide permiso para estudiar, exige lo que para ella es un derecho divino. Algo muy interesante de Sor Juana es que usa lo bíblico, lo bíblico, el conocimiento bíblico para argumentar en contra de estos dogmas, como un argumento brillante que ella usa. Para entender a Dios, primero hay que entender el mundo que Él creó, lo físico, lógico, la música, la geometría, como, como el, filólogo Antonio Alatorre analizó, Surjana no se defiende atacando la religión, sino usando la misma erudición bíblica para demostrar la ignorancia impuesta a las mujeres. En ese tiempo, era mal visto que la mujer tuviera sus propios ideales y sus propias ideas, su propio criterio, y se le limitaba mucho a la forma de pensar o incluso que no se le permitía expresar sus ideas o incluso no tenerlas. En el poema Hombres necios que acusáis, Sor Juana critica la doble moral que existía hacia las mujeres en su época. Ella dice que muchos hombres exigían que las mujeres fueran perfectas, pero al mismo tiempo las juzgaban sin importar lo que hicieran, o sea, las culpaban de todo. Lo más impactante es que Sor Juana se atrevió a hablar de esto en un tiempo donde las mujeres casi no podían opinar libremente. Y en lugar de quedarse callada, usó su inteligencia y su escritura para cuestionar esas injusticias. Además, este poema sigue siendo muy actual porque todavía hoy existen prejuicios y críticas hacia las mujeres. Por eso, muchas personas siguen conectando con lo que Sor Juana escribió hace ya tantos años. También destaca la forma en la que expresa sus ideas. Ella no lo hace con enojo, sino con argumentos más claros que hacen reflexionar. Y eso demuestra que Sor Juana no solo escribía poesía, ella también usaba sus palabras para defender la igualdad y la libertad del pensamiento. Pero su obra no solo se enfocó en la crítica social, también se enfoca
en el conocimiento y la razón humana, algo que podemos ver en Primero Sueño. Soy Gustavo Guerrero y aquí comienzo. Primero, Sueño es una de las obras más complejas de Sor Juana. En este poema se describe cómo el alma intenta comprender el universo mientras el cuerpo duerme, como si fuera una búsqueda del conocimiento total. Aquí lo importante es que Sor Juana pone la razón y el pensamiento humano en el centro. No depende únicamente de lo religioso, sino de la capacidad de la mente humana para entender el mundo. Esto es lo que hace que muchos la consideren adelantada a su época. Incluso Octavio Paz interpreta este poema como una forma temprana de pensamiento moderno en América Latina, porque muestra la necesidad de entender la realidad a través del razonamiento. Además de esto, Sor Juana también incorpora elementos culturales de su entorno. ¿Qué quiere decir? Bueno, o que quiere dar a entender. Esto da un paso a una identidad aún más compleja de la Nueva España. La autora Sor Juana Inés de la Cruz no se limita solamente a una tradición cultural en sus diversas obras. En estas mismas mezcla influencias europeas con elementos propios de la Nueva España. Esto lo podemos ver presente en sus villancicos, donde ella utiliza palabras en náhuatl y también utiliza ritmos relacionados con las comunidades afrodescendientes. Esto no es solamente un detalle estético, sino que también muestra una forma de reconocer la diversidad cultural de su entorno. Gracias a esto, su obra se relaciona con el llamado Barroco de Indias, el cual refleja una mezcla de culturas las cuales dan identidad a América Latina. Por esto mismo, su pensamiento sigue marcando gran relevancia a día de hoy. Muchos de los problemas que cuestionaba durante su época, tales como la desigualdad, la censura o incluso el rechazo a las ideas diferentes, todavía existen y se ven presentes de diversas maneras. Por esto mismo, hay algo muy importante que nos dejó Sor Juana con su legado. Esto es la defensa al derecho de las mujeres para estudiar y para pensar libremente. Esto se ve reflejado claramente en su obra Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana responde a las críticas que recibió por escribir y estudiar temas intelectuales. Este texto es importante porque permite entender cómo era vista una mujer que pensaba y opinaba libre, liberalmente en el siglo XVII. En esa época muchas personas creían que las mujeres debían mantenerse como alejadas del conocimiento y pensaban en que deberían de dedicarse únicamente a los roles que la sociedad les imponía. Pero sin embargo, Sor Juana nunca dejó de mostrar interés por saber más, por aprender. Desde pequeña sentía mucha curiosidad por la lectura, también por la filosofía y la literatura. Y también pues constantemente buscaba maneras de seguir estudiando y aun cuando las oportunidades para las mujeres eran muy limitadas. Y algo interesante que de esta obra de Sor Juana es que Sor Juana no responde de forma agresiva ni intenta atacar directamente a quienes la criticaban. Más que nada, al contrario, utilizaba argumentos religiosos, filosóficos, también muy lógicos para explicar por qué el conocimiento también debía ser accesible para las mujeres. Además, deja claro que aprender no era para ella una forma de rebeldía, sino una necesidad personal e intelectual. También para Sor Juana estudiar representaba una manera de comprender mejor el mundo y desarrollar el razonamiento.
También es importante observar cómo construye sus ideas con mucho cuidado, ya que sabía que cualquier opinión fuerte podía ser mal visto dentro de una sociedad como dominada por los hombres y autoridades religiosas. Y por eso muchas personas consideran que Respuesta a Sor Fiotea de la Cruz es una de las obras más importantes de Sor Juana, porque no solamente demostraba su inteligencia, sino también las dificultades que enfrentó por dedicarse al conocimiento. Y ya. Sor Juana no fue una víctima pasiva, sino una estratega, una mujer que supo utilizar las limitaciones y las propias herramientas del sistema colonial a su favor, la cual nos dejó un sabor de boca dulce al presentarnos su rebeldía inteligente y recordándonos lo amargo y limitado que eran los espacios de libertad en ese entonces. Y con esto realmente llegamos a la conclusión que ella, más que un pensamiento encerrado, fue un pensamiento limitado por su época. Y que al día de hoy sigue influyendo y sigue, sigue haciéndose aún más grande su herencia hacia nosotros, hacia la cultura latina, hacia el feminismo, y que al día de hoy sigue presente.